Próximo ponente, José María Figaredo, sabéis, diputado en el Congreso español, secretario general también del Grupo Parlamentario Vox, ¿vale? que no es baladí, es abogado, es economista, portavoz de Economía y Energía en nuestro partido, ¿no? Como portavoz nacional, miembro también del Comité Ejecutivo Nacional y batallador, ¿no? Porque él lleva muchos años peleando desde Asturias. Bueno, me imagino que viene de la genética, ¿no? El asunto Pelayo reconquistero, ¿no? Es decir, tú en realidad tú no defiendes, tú lo que haces es atacar, tú vas a tope contra ellos, ¿no? Contra los malos, o sea, machaca la bancada del gobierno. Vosotros sabéis lo desagradable que es tener pues delante a los alcaldes, alcaldesas también, porque claro, si no dices esto se cabrean, resto de concejales y cómo nos tratan, ¿no? Pues imaginaos lo mismo, pero teniendo a Pedro Sánchez delante y a la resta de mafia criminal, ¿no? Entonces es complicado, pero él defiende la bandera mejor que nadie en nuestro grupo. Con los números en la mano, por supuesto, y a él, en eso, nadie le puede ganar. Así que qué placer tenerte hoy con todos nosotros. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te veo fuerte. A ver, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien o no? Bueno. Jordi, muchísimas gracias. En primer lugar, y antes de empezar, quiero daros la enhorabuena a todos vosotros y especialmente a los que estáis aquí organizando en Barcelona, porque de verdad que da gusto ver una provincia, cómo funcionáis, la cantidad de gente que tenéis, la coordinación, la hermandad que hay, la confraternización que habéis logrado crear y los lazos entre vosotros. Se ve que todos os conocéis, que todos os lleváis, que os entendéis los unos con los otros, y eso de verdad que es un ejemplo para todo el partido, y de verdad que cada vez que vengo aquí a Barcelona da gusto verlo, y de verdad que luego me deshago en halagos hacia Barcelona. Me parece que funcionáis muy bien, así que mantenedlo, cultivadlo y hacedlo crecer, porque esto es lo que luego va a hacer que el partido explote. Porque este partido va a explotar. La situación que vivimos en España va a hacer que Vox gobierne en España con mayoría absoluta más pronto que tarde. De verdad, tenedlo en cuenta. Más pronto que tarde vamos a estar en situación de gobernar. Y la situación que vamos a tener encima de la mesa va a ser muy complicada. Eso por un lado. Por otro lado, dices, Jordi, lo de atacar. No podemos, nunca, jamás, no podéis permitir que os coloquen en una situación de tener que defenderos. Nunca. Nunca queremos estar entre la espada y la pared. Nunca. Y si intentan colocarnos entre la espada y la pared, nosotros salimos al ataque. Y salimos a confrontarles. Y salimos a luchar. Y les colocamos a ellos entre la espada y la pared. Y la última, me dieron un consejo y me dicen, oye, si te intentan acogotar con algo, tú doblas la apuesta. Y la última fue en RTV, en un programa, y el tío dice, no, ustedes han dicho que quieren entrar aquí con la motosierra. Y, oiga, es que ustedes aquí no paran de destinar el dinero de RTV a productoras privadas de amigos del gobierno para darles. Entonces, no es que vayamos a entrar con la motosierra, no. Vamos a entrar con la motosierra, con el lanzallamas y a demoler hasta el último cimiento del entramado que tenéis. Y entonces la pregunta no es si yo voy a entrar con la motosierra, es usted, como presentador de RTVE, defiende lo que está haciendo el gobierno de desviar el dinero de la televisión pública a las productoras privadas de los amigos del gobierno. ¿Usted se atreve a defender eso aquí públicamente ante todos los trabajadores de esta casa que han obtenido su plaza en un concurso público? ¿Usted se atreve a defender que el dinero de la televisión pública se tiene que ir a productoras privadas? ¿Usted defiende eso? ¿O usted está conmigo y cree que hay que entrar con motosierra? Hay que ponerles a ellos, porque realmente son ellos los que están provocando una situación de absoluto desastre, no solo en este caso que era RTV, sino en prácticamente todas las instancias políticas de España. Estoy seguro de que cada uno de vosotros en vuestros ayuntamientos tiene infinitas situaciones de malgasto de dinero público, de una casa de menas, mientras que hay ciudadanos o
vecinos del municipio que se han quedado sin la vivienda pública o vivienda social. Años de retraso en la construcción, en la concesión de las viviendas sociales que se hubieran prometido. Y así por 10, seguro. Y lo que tenéis que hacer es tener siempre preparados cuáles son esos resortes para que en el momento en el que intenten poneros en una situación de solo defenderos y tener que autojustificaros, no, bueno, yo no dije, no, nosotros no nos referíamos, no, sí decíamos eso y decimos mucho más. Y decimos mucho más y hacemos una enmienda a la totalidad de su gestión y tenéis que buscar cada uno el argumento de vuestro municipio, el argumento concreto, para obligar a que sean ellos los que estén abajo y vosotros arriba, y que sean ellos los que se tengan que defender acogotados contra la pared. Vosotros jamás. Y dicho esto, en la presentación que vais a ver, voy a hacer un resumen más o menos rápido, porque si no esto podría estar aquí de palique durante horas. Entonces voy a intentar daros aquí un resumen más o menos rápido y ágil, en el que vais a tener bastantes argumentos económicos para desmontar la versión oficial del gobierno, esa de que España va como un cohete. La situación de España actual es esta. España se está convirtiendo en un erial. España cada vez está peor. España cada vez se parece más a este paraje yermo que veis. Primer contexto. Tenéis que tener claro que el gobierno, cada vez que da los datos, cada vez que habla de la situación, habla siempre en términos macro. En términos macro, en términos de toda España. Pero es que toda España nunca jamás ha tenido tanta población como tiene hoy. Entonces, cuando viene el gobierno y dice, no, nunca hubo tantas cotizaciones a la Seguridad Social, oiga, es que España nunca tuvo tanta población. Es lógico que haya más cotizaciones porque no paramos de crecer en población. No paramos de crecer en población a pesar de que los nacimientos de madres españolas no paran de caer, que es la línea azul, y suben la población extranjera, que es la línea roja. Entonces, eso es fundamental que lo tengáis en la cabeza. Si el país ha multiplicado su población, es lógico que el consumo, que el gasto y que el empleo haya crecido. Es normal. Pero cuando os pregunten un dato que no tenemos en la diapositiva, pero tenéis que guardároslo en la cabeza. Con datos del Ministerio de Consumo, en las últimas décadas en España está cayendo el consumo de frutas, verduras y hortalizas frescas, de pescado fresco, de carne fresca, de aceite de oliva. Cada vez se consume menos de estos productos. Y sin embargo se consume más pasta, se consume más arroz y se consume más aceite de girasol. En términos cuantitativos, cantidades de dinero, en todos ellos se gasta mucho más, porque la inflación ha sido brutal. Aunque la gente hoy en día compre menos fruta de la que compraba, menos kilos de fruta de los que compraba hace 15 años, a día de hoy gastan más dinero. Entonces, los patrones de consumo en España están cambiando. Y si la gente no consume pescado fresco o no consume aceite de oliva y en vez de eso consume aceite de girasol, no es por gusto. No es porque la gente lo disfrute más, no. Es porque cada vez es más difícil llegar a fin de mes en esta España de hoy. Y este dato de la bajada de consumo de productos frescos es un dato que viene del Ministerio de Consumo. No es un dato que Vox haya recuperado, ni recabado, ni no, del Ministerio de Consumo. El PIB per cápita, es decir, es muy fácil hablar del PIB, del crecimiento de España en global, pero hay que ver por habitante. ¿Cuál es la situación por habitante? En esta gráfica tenéis la relación del PIB per cápita de España con relación al PIB per cápita de Estados Unidos. Es decir, si en el año 2008 estábamos muy cerquita del PIB per cápita de Estados Unidos, a día de hoy el PIB per cápita de un español era equivalente al 75% del PIB per cápita de un estadounidense, cerquita. A día de hoy está en un 40%. Estamos en niveles de los años 2000. 25 años estancados. El estado más pobre de Estados Unidos, este es otro dato que cuando tengáis que confrontar la situación macro de España, podéis decirlo, el estado más pobre de Estados Unidos tiene un PIB per cápita superior al de Italia y al de Francia. El más pobre de Estados Unidos. Pero el segundo estado más pobre de Estados Unidos tiene un PIB per cápita superior al de Alemania.
Esa es la situación en la que está Europa. Y España no es más que un ejemplo de esa situación agravada. El salario real entre el año 93 y el año 23. 30 años. Esta es la evolución de los salarios reales, o sea, descontando la inflación, el dinero que de verdad tiene cada una de estas personas, cada uno de estos habitantes en su bolsillo. Mirad dónde está España. Un 0% de crecimiento del salario real en los últimos 30 años. Estamos absolutamente estancados en términos económicos. Y esta crítica habla de los últimos 30 años. Ahí están PSOE y PP. Socialismo rojo y socialismo azul, cuyas políticas son en infinitos aspectos absolutamente indistinguibles. Y la evolución, de nuevo, meteoslo en la cabeza, aunque haya más cotizaciones que nunca, esta es la situación del paro en España. La tasa de paro de España en relación a la tasa de paro de la Unión Europea. Es decir, en el año 2005, la tasa de paro de España era un poquito inferior a la tasa de paro de la Unión Europea. A día de hoy, la tasa de paro de España casi duplica a la tasa de paro media de la Unión Europea. España es el país de la Unión Europea con más paro juvenil. El 25% de los jóvenes españoles que quieren trabajar no pueden. 1 de cada 4. Renta disponible per cápita, la evolución del precio de los alimentos, aquí lo veis, una evolución de forma constantemente ascendente. En el año 21 pega una subida brutal, pero esa subida es constante. Y sin embargo, la recaudación per cápita que no para de crecer. Entonces, en una España que cada vez es más pobre, que cada vez tiene menos renta real, que está absolutamente estancada, que con respecto a Estados Unidos, que siempre ha sido como un poco el ejemplo económico de Occidente, estamos fatal. Y sin embargo, la hacienda pública cada día recauda más. Mirad la gráfica. Y de nuevo aquí están PP y PSOE. No hay diferencia. Mirad la evolución. No somos capaces de distinguir dónde hay un gobierno del PP. Cualquiera diría, no, el PP quiere bajar los impuestos. Bueno, se vería una reducción. No se ve. Todos os sacan el dinero de los bolsillos a manos llenas. Este es un ticket de Mercadona de un carro lleno en el año 2004. 52 euros. Pagaron en efectivo, por cierto. 52 euros. ¿Quiénes hacéis la compra aquí, más o menos? No, todos no mintáis. No voy a decir, no mintáis, porque hay mucho que seguro que no. ¿Quién hace la compra? ¿Quién va frecuentemente? ¿Con 50 euros haces algo hoy en día? Yo tengo que comprar leche de fórmula, de hacer biberones, la leche de fórmula esa de hacer biberones, que por circunstancias me toca, los paquetes de pañales, los que vienen 30 pañales y tal, y de repente compraste esas dos cosas y pagaste 60 euros ya. Esa es la situación de España hoy. Y esta era la situación de España en el año 2004. Y esos son PP y PSOE. Esto es un vídeo que teníamos. PP y PSOE. Esa crítica vale para ambos. Políticas indistinguibles. Una evolución económica idéntica para ambos. Cada uno que llega al gobierno se apoya en los cimientos que ha puesto el anterior y eleva un poquito la apuesta. Un poquito la apuesta. Y cada vez va más. Y en relación con la cuestión del bienestar de los españoles, la capacidad del poder adquisitivo, la capacidad económica, el llegar a fin de mes, está la vivienda. Esta es la evolución del porcentaje de jóvenes de menos de 35 años que eran o son propietarios de la vivienda en la que residen. En el año 2011, el 70% de los jóvenes de menos de 35 años eran dueños de la casa en la que vivían. Edad de emancipación temprana, muchos propietarios, familias ya formadas. 70%. En el año 2022, el 30%. Esa es la situación.
Y sin embargo, las compraventas de casas no han desaparecido. O sea, el mercado de la vivienda se sigue moviendo. Pero es que mirad la evolución del porcentaje sobre el total de las operaciones de compraventa del porcentaje de extranjeros. Mirad la gráfica, miradla. Es que si en el año 2007 eran un 7% aproximadamente el número de operaciones de compraventa que llevaban a cabo extranjeros, un 7%. O sea, el 93% de las operaciones de compraventa las hacían españoles. A día de hoy estamos en un 20% de operaciones de compraventa de extranjeros. Es que esa es la situación, se ha duplicado en un lapso, más que duplicado, en un lapso de apenas 20 años. Esta es la situación. Pero hay otro dato que tampoco tenemos metido en la gráfica. Es que 6 de cada 10 operaciones de compraventa se hacen sin hipoteca. ¿Cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de comprarnos nuestra vivienda sin hipoteca? ¿Cuántos? Pues 6 de cada 10 operaciones. Da gusto, está bien. Pero bueno, dicho esto, pero es una persona de entre tantas. 6 de cada 10 operaciones se hacen a tocateja. Entonces, la realidad es que hay mucha gente con mucho dinero que viene a España y adquiere vivienda. Y el españolito de a pie, se encuentra en una situación muy compleja respecto a la vivienda. Por arriba viene gente que compra tocateja. Y el que antes compraba una vivienda en una zona 10, ya no puede ir a la zona 10 y se tiene que ir a la zona 9, 8, 7, 6, 5, y así va expulsando al que estaba en aquella zona. De tal forma que a todos les toca o nos toca ir bajando un peldaño con respecto a la España de hace 40 años. Y por abajo había una garantía social en la que aquellos españoles desheredados de la tierra tenían opciones de acudir a una vivienda social, a una vivienda pública, a un alquiler asequible promocionado por la administración, pero que hoy ya no son los desheredados de la tierra, porque los gobiernos sucesivos han importado de forma masiva a una cohorte de desheredados que han elevado de forma artificial a los nuestros, de tal manera que el españolito de a pie está emparedado. Por un lado, aquellos que por arriba son capaces de comprar a tocateja y básicamente le han expulsado del que hubiera sido su mercado natural, y por abajo, aquellos que tradicionalmente hubieran sido beneficiarios de ayudas públicas, de facilidades, y que hoy en día ya no pueden. Esa es la situación de la vivienda en España. Y así lo vemos. La edad media para compartir un piso en España es de 34 años. La edad media para que la media de las personas que comparten piso sea 34 años, imaginaos cuántas personas de 50 estarán compartiendo piso. Y sin embargo, en esta tesitura, la administración pública no paran de endeudarse. Porque podríamos pensar también, oye, es que igual esta situación está tan complicada porque la administración pública durante estos años se ha apretado muchísimo el cinturón. Se ha apretado tanto el cinturón que no ha podido invertir en las políticas de bienestar necesarias. Pero no, es que la administración tiene más deuda que nunca. Y claro, el sector productivo, que era el motor de España, la industria, no para de caer. Evolución de la proporción de la industria en la sección de valor añadido del PIB. Es decir, ¿qué parte del crecimiento de España corresponde a la industria? Esta es la realidad. No paramos de caer. El índice de producción industrial en España, que no para de caer. Número de explotaciones agrícolas en España, mirad la evolución. Del año 2003 al año 2023, en 20 años, ha caído prácticamente la mitad. Sector agrícola arrasado. Número de exportaciones de tomate español, por poner un ejemplo, esta es la evolución. España durante mucho tiempo fue el principal productor y proveedor de tomates de Europa. Esta es la situación actual. Y todos pensaremos, bueno, igual es que de repente ya no se consume tomate. Es que el sector del tomate ha desaparecido, ya no nadie consume tomate. No, no es así. Es que consumen tomate, pero viene de otra parte.
Estas son las importaciones de tomate de Marruecos. ¿Lo veis, no? Esta es la situación. De nuevo, esta gráfica va desde el año 2011, ¿eh? Aquí hay socialistas de todos los partidos metidos. Y, de nuevo, diríamos, bueno, una España que se endeuda, una España que tal, joder, igual las infraestructuras de España cada vez son mejores. Esta es la evolución de la inversión pública en infraestructura per cápita, desde el año 2000 hasta hoy. La realidad. Esta gráfica original está dividida en muchísimos factores en la que hay aeropuertos, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hospitalarias, y hemos calculado la que es la media. Esta es la situación. Y así los servicios públicos están hechos un desastre. En enero de este año, del 25, esta noticia del País, 850.000 ciudadanos en lista de espera para ser operados. El peor dato desde que hay registros, o sea, desde que se calcula cuántas personas hay en lista de espera en España, este enero fue el peor momento. Pero pensadlo, si tenemos un país que cada vez invierte menos en sus infraestructuras y servicios públicos y que, sin embargo, en los últimos 20 y tantos años ha pasado de 40 a 50 millones de habitantes, es lógico que todo esté peor. Si tú has multiplicado la población del país, cada vez hay más usuarios en la sanidad pública y, sin embargo, has invertido menos en eso, es lógico que cada vez esté peor. ¿Cuántos de vosotros habéis ido recientemente a las urgencias de la sanidad pública? Lo habréis visto. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido hijos o nietos recientemente? ¿Habéis pasado por la sala de partos, por la espera? Es que esa es la situación de la sanidad pública en España. Y lo cierto es que en España, otro dato que no está metido en esta gráfica, pero que es muy interesante que os metáis en la cabeza. En los últimos 20 años, en España, se han multiplicado prácticamente por 2 el número de personas que contratan seguros sanitarios privados y se ha multiplicado prácticamente por 2 el número de plazas de escolarización de niños en colegios privados. Y se ha multiplicado por 2, no porque la gente prefiera empezar a pagar un seguro privado. Ya pago la seguridad social, pero voy a decidir pagar un seguro privado también porque sí. Existe una sanidad pública que pago con mis impuestos, pero voy a decidir pagar un colegio privado. Esto lo hacen porque en los últimos 20 años el deterioro de la sanidad pública y de la educación pública es brutal. Entonces, una España en la que cada vez llegar a fin de mes es más difícil, en la que las rentas están absolutamente estancadas, en la que cada día la deuda pública es mayor, aunque la recaudación también es cada vez mayor, en la que la industria no para de caer, el campo no para de caer, la inversión en infraestructuras no para de caer tampoco, y la situación de los servicios públicos cada vez está peor. La situación para ese gobierno de mayoría absoluta de Vox va a ser muy complicada, porque a todo esto es a lo que le tenemos que dar la vuelta. Y como os decía, en esta situación no hemos caído por casualidad, no nos han mirado mal, nos han echado un mal de ojo y de repente España está maldita y va todo fatal, porque sí, no. Hasta aquí nos han llevado 40 años de políticas de 2 partidos idénticos, movidos y manejados por un mismo leitmotiv, por una misma orientación política, por unas mismas normas y políticas que son, en infinidad de ocasiones, absolutamente indistinguibles. Socialismo rojo y socialismo azul. El índice de producción industrial, en esa línea roja, está el momento en el que entra en vigor la ley de derechos de emisión de CO2, que es un impuesto que se aplica a la industria que emite CO2. Muchos os dirán que no tiene relación, pero ya es casualidad, ¿verdad? Que justo en el momento en el que se aprueba esa ley, la producción industrial de España empieza a caer. Las emisiones de CO2 de España no paran de caer. Desde que se aprueba la ley, es verdad, ¿eh? Pero sin embargo las emisiones de CO2 del mundo no paran de crecer.
os han dicho a todos que la culpa es de vuestra furgoneta diésel, del cambio climático, que no podéis circular con ella, que la industria en la que trabajabas que emitía que tiene que cerrar, que tú te tienes que ir al paro, te tienes que sacrificar y, oye, vete al paro por el clima, es la lucha climática. Bueno, pero es que el mundo no deja de emitir CO2. Si supuestamente el CO2 es el que produce el cambio climático, ¿por qué en España estamos destruyéndonos mientras que el mundo no deja de emitir CO2? Cuando en España somos, por favor, buscad a España ahí. Estas son las emisiones globales de CO2 del mundo. Buscad a España, por favor, buscadla. España es el 0,7% de las emisiones de CO2 del mundo. Si España se volatilizase, imaginaos, España desaparece, el vapor de agua que emitirían nuestros cuerpos tendría mayor efecto invernadero que el CO2 que emitimos. Esa es la realidad. Y sin embargo nos están diciendo que la automoción tiene que desaparecer. 2 millones de personas trabajan en el sector de la automoción en España, entre empleos directos e indirectos. Que los pedos de las vacas son fatales y que hay que consumir carne artificial porque eso es más climático. Que muchos de nosotros tenemos que irnos al paro porque la industria en la que trabajábamos es muy poco climática y tal y cual, no sé qué, por el 0,6% del CO2 del mundo. Mientras que China nos invade con sus coches eléctricos low cost, con sus productos baratos y están emitiendo el 26,2% del CO2 del mundo. En España destruimos nuestra industria, arrancamos nuestros olivos. En Andalucía se están produciendo expropiaciones forzosas de olivos para instalar placas fotovoltaicas. Eso lo estamos haciendo en España. Placas fotovoltaicas que luego están, por supuesto, en una situación de absoluta ineficiencia que nos llevan, ya lo visteis, al apagón que se produjo no hace mucho, una cosa brutal. Nunca en ningún país occidental se había producido jamás desde la revolución industrial un apagón total, 50 millones de personas sin luz durante 22 horas. Nunca. El gobierno se ha empeñado en repetir. Texas. En Texas se produjo un apagón, no hace mucho, muy grave, que afectó a 10 millones de personas. Y se produjo en un momento en el que había temperaturas de menos 40 grados. Es decir, momentos de tensión. Aquí en España no había nada de eso. Nos han hablado de Londres. En Londres hubo un apagón, sí, un apagón sectorial. En 2 barrios, 3, volvió la luz, se fue en otro. Barrios de Londres. En España afectó a todo el país. En los últimos 10 años solo hay un ejemplo reciente de un apagón semejante al de España. Y esto también es un recurso que deberíais grabaros en la cabeza. Solo hay un ejemplo en los últimos 10 años, en Pakistán. Hasta aquí han traído a España. España se está convirtiendo en un país homologable en sus redes de distribución eléctricas a Pakistán. La recaudación total, que no para de crecer, el gasto público, que no para de crecer. Y todos pensaremos el gasto público porque Vox viene aquí y habla mucho de lo mal que está la situación. Pero claro, muchos dicen, no, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues nosotros vamos a entrar con la motosierra y vamos a entrar con las tijeras de podar y vamos a empezar a quitar de en medio toda la maraña y la maleza que en nada redunda al bienestar de los españoles. España se gasta cada año en subvenciones directas 42.000 millones de euros. Estos datos, esos 32.000, es del ejercicio 23. Con los datos del ejercicio 24 ya son 42.000 millones de euros. 15.000 millones de euros en aportaciones presupuestarias a empresas públicas, porque las empresas públicas, además de recibir algunas subvenciones, además de recibir precios públicos, porque si una empresa pública, pensemos en Traxa, ¿alguien conoce Traxa? Levantad la mano, ¿sabéis lo que es Traxa o no?
Traxa es una empresa pública de infraestructuras que está adscrita al Ministerio de Transportes. Es una empresa que básicamente hace obra pública. Y esto empieza porque en determinados momentos el Ministerio necesita organizar lo que se llama un medio propio. Medio propio son recursos del Estado que pueden asumir contratos públicos sin necesidad de salir a concurso. De tal forma que si de repente tenemos en un propio ministerio que hay que hacer unas obras de estructura del edificio, en lugar de sacarlo a concurso y que venga una empresa, cualquiera que sea, y se postule para hacer esas obras, se lo adjudican directamente a Traxa. Cuando hay que llevar a cabo las obras de limpieza de las vías del AVE porque están hechas polvo, se lo adjudican directamente a Traxa. Cuando hay que hacer un análisis de resistencia de infraestructuras de un túnel en Asturias, se lo adjudican directamente a Traxa. ¿Por qué? Porque es mucho más ágil, es mucho más rápido. Pero esto no son las aportaciones presupuestarias de las que hablamos, no. Esos son precios públicos. Las aportaciones van por otro lado. Entonces, además de todas estas historias de precios públicos, de contratos públicos que la Administración se da a sí misma, que os acabo de contar, además de eso hay aportaciones presupuestarias. Es decir, Renfe va fatal, Correos va fatal. Oye, pues hay que poner aquí 1.500 milloncitos para ajustar las cuentas. Pues lo pone de vuestros impuestos. En total, cada año, 15.400 millones de euros. De nuevo, datos del año 2023. 4.500 millones de euros en cooperación internacional, 60.000 millones de euros en ineficiencias. Esto es un estudio del Instituto de Estudios Económicos, interesantísimo. 130.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen un presupuesto agregado de casi 300.000 millones de euros. ¿Vale? De ese importe, lo que no va a sanidad, justicia, educación y dependencia, que todos convendremos en que es un poco lo fundamental. Sanidad, justicia, educación, dependencia. Todo lo que no va a estas cuestiones fundamentales son 130.000 millones de euros. ¿Qué me decís? ¿Que ahí no podemos empezar a abrir esos cajones y empezar a meter la tijera? ¿Que no hay ahí una maraña terrorífica que empezar a podar? ¿Que no merecería la pena pegarle fuego a esos 130.000 millones de euros y empezar de cero? Es que hay mucho donde rascar. Tenemos más de 180.000 millones de euros en los que empezar a rascar. Si queréis quitar el estudio del Instituto de Estudios Económicos, dejémoslo en 120.000 millones de euros. Es que hay muchísimo donde rascar, hay donde prender fuego, hay donde meter la motosierra. La caja de Pandora de la que ningún partido político se atreve a hablar, las pensiones. La situación actual de las pensiones, el sistema actual de las pensiones, está en un estado de quiebra técnica. Bueno, es injusto decir está, porque si dices está, ¿no? Dices, las pensiones están quebradas. Parece que son las propias pensiones las que se han quebrado a sí mismas. No. Las pensiones están quebradas porque los políticos que llevan gobernando España durante más de 40 años las han quebrado. Para que todos, de nuevo, lo sepáis. Hay una cosa en el Congreso que se llama la Comisión del Pacto de Toledo. Juanjo Aizcorbe la conoce bien. Comisión del Pacto de Toledo. Se funda en el año 1995 y es una comisión en la que participan PP y PSOE en un acuerdo. Esto cuando os digan los pactos de Estado, que muchas veces se dice, lo habréis oído esa expresión, no pacto de Estado. Bueno, esto fue un pacto de Estado en el año 95. Y en el año 95 diagnostican todos los problemas de las pensiones que vemos hoy. Envejecimiento de la población, caída salarial, falta de recaudación. ¿Qué han hecho desde el año 95 hasta hoy? Dilo más alto. Nada. Nada. En los últimos 40 años, en este caso en los últimos 35, vieron el problema de las pensiones. Esos que se llevan turnando en el gobierno desde que se funda la democracia en España, vieron cuál era el problema y sabiéndolo decidieron no hacer nada. Entonces el sistema de las pensiones, cuando os digan, ¿está quebrado? No está quebrado. Lo han quebrado. Lo han quebrado a sabiendas y con conciencia de lo que estaba pasando. Y mientras que la pensión media real no para de subir, contra un sistema que no es sostenible, el salario medio real está totalmente estancado. Vendrán muchos y os dirán, por eso tiene que venir 1.000 millones más personas, 270 millones de personas para pagaros las pensiones. Es mentira, es mentira. Porque la función
de la recaudación del sistema de pensiones es una función que depende de dos variables: la cantidad de trabajadores y la base salarial. Porque si los salarios medios en España, en lugar de estar estancados como están en esta línea azul, hubieran ido hacia arriba y se hubieran multiplicado como debería haber sucedido, la recaudación del sistema se habría multiplicado. Pero es más, en un sistema distributivo como el de España, quienes más ganan generan un superávit al sistema con su recaudación. Pagan mucho y luego cobran menos. Pero quienes menos ganan, pagan poco y luego cobran un poco más. Si en España insisten en traer personas que, como dice el señor del Partido Socialista, no sé si lo habéis visto, un señor del Partido Socialista dice: ¿quién le va a limpiar el culo a la abuela de no sé quién? En una especie de esclavismo del siglo XXI que se cree aquí, que las personas tienen que venir a limpiarle a él el culo. Bueno, si se empeñan en traer a personas que van a desempeñar puestos de trabajo de baja cualificación, estarán en esa situación de la contribución social en la que pagarán poco y después cobrarán mucho. Por lo tanto, ese discurso de quién te va a pagar las pensiones es falso. Es mentira. Lo tenéis que tener claro. Y así el patrimonio neto de la Seguridad Social avanza por esa línea roja, en caída libre. Es decir, si la Seguridad Social española fuese una empresa, tendría que declarar el concurso hace 5 años. Esa es la situación. La población residente extranjera en España, que no para de multiplicarse, la vivienda que no se construye, solares vacíos, cuellos de botella para la construcción de la vivienda, la evolución de la oferta de viviendas en alquiler frente al precio de viviendas en alquiler. Lógico. Fijaos, por favor, observad el número de viviendas en alquiler en España. Observad la evolución. Y como es evidente, necesariamente esa caída del número de viviendas en alquiler, si la oferta se reduce, el precio se multiplica. La oferta se reduce, pero la demanda se multiplica. Porque si cada vez vive más gente en España, las personas que llegan a España querrán vivir en un techo, como es lógico. Hay, por lo tanto, muchísima más demanda, pero hay muchísima menos oferta. Necesariamente, precios disparados. Y las medidas del gobierno, que son un absoluto desastre. En azul tenéis la evolución del precio de la vivienda. Y la línea esa roja vertical es el momento en el que se aprueba la ley de vivienda del PSOE. Fijaos cómo empieza a subir el precio en ese momento. Viviendas de protección oficial terminadas. Un dato muy interesante, guardáoslo. En el año 24 se produjeron más demandas de desahucio contra ocupas que viviendas de protección oficial entregadas. ¿Alguna vez os han dicho o os han contestado que la ocupación es algo anecdótico? Levantad manos. Os lo han dicho, ¿no? No, no paráis de hablar de la ocupación, pero eso no sucede. ¿Os lo han dicho? Bueno, pues tanto no sucede que en el año 24 hubo más demandas de desahucio contra ocupas que viviendas de protección oficial. Así que, en buena lógica, si según ellos la ocupación es anecdótica y no deberíamos hablar de ella, la vivienda social del PSOE es igual de residual y no tienen derecho a hablar de ella. Son una puñetera estafa. No construyen vivienda social, no ayudan a los propietarios para que esa vivienda vuelva al mercado del alquiler. Precisamente por eso se produce esta caída del número de viviendas en alquiler. Las viviendas no se volatilizan, las viviendas no se han esfumado, no se han disuelto por la lluvia, no. Las viviendas simplemente se retiran del mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque el mercado de alquiler cada día es más incierto.
porque tienes un mercado de alquiler que es absolutamente inseguro, porque tú pones tu vivienda de repente en mercado de alquiler y te encuentras con que la tienes ocupada durante 4 años y estás pagando los gastos, estás pagando la comunidad y encima tienes que indemnizar a los tipos como se te ocurra cortarles la luz o cortarles el agua. Esa es la realidad. ¿Alguien ha sido víctima de la ocupación aquí? Sois muchos más de los que se pueden comprar la casa tocateja. Y la cuestión de la oferta y la demanda, como os decía. Esa es la relación, la línea azul es el número de hogares creados. Se considera que se crea un hogar cuando un joven se emancipa, cuando una pareja se divorcia. Pensadlo, vivías en una casa, si de repente hay una separación, hay que ocupar 2. O inmigración que llega, necesariamente tendrán que tener una vivienda. Esa es la evolución de los hogares creados en los últimos años. Y la línea roja es el número de vivienda nueva construida cada año. El déficit total de viviendas, eso es lo que va a haber que recuperar el día que Vox llegue al gobierno. El déficit es tal que van a hacer falta décadas para construir la cantidad de viviendas que son necesarias para suplir esta demanda no satisfecha. Aquí tenemos un vídeo en el que se ve a unos vecinos de Lugo que llevaban por circunstancias años en la lista de espera para las viviendas públicas y cuando llega esa vivienda pues ni Pérez ni Fernández se las llevan. Y sale una tipa muy enfadada diciendo, ¿y nosotros que estamos aquí qué? La norma para la concesión y la concesión de las viviendas públicas está por una norma que se llama el arraigo. Y el arraigo lo que hace es que cuanto menos arraigo tengas, más puntos tienes para el beneficio, que es la vivienda. De tal manera que si tú vives en el municipio de toda la vida, tu familia vive en el municipio de toda la vida, pero te encuentras en una situación económica mala en ese momento y necesitas acceder a una vivienda pública, tu arraigo con el municipio es muy bueno. Por lo tanto, no vas a acceder a la vivienda pública jamás. Si llegaste antes de ayer, no conoces a nadie, tu arraigo es nefasto, estás en paro, cobras una renta social, cobras el ingreso mínimo vital, además tienes un hijo, tu arraigo es mayor. ¿Y sabéis para quién es el gran negocio la vivienda? Porque no es para los españoles, no es para los promotores y los constructores que a día de hoy ya son incapaces de construir. Se calcula que cada piso que se vende de obra nueva en España ha recaudado en impuestos un importe equivalente al 30% del precio final. El 30%. ¿Quién tiene empresas aquí? ¿Quién ha sido empresario o autónomo, trabajador por cuenta propia en definitiva? ¿Quién ha sido? ¿Cuántos de vosotros podríais decir que tenéis un margen de beneficio del 30% de la facturación? ¿Quién? Uno. Nadie más. En déficit. Pero es que la administración pública sistemáticamente obtiene un 30% de beneficio por cada una de las actividades económicas que desplegáis. Esa es la realidad. Esa es la España que no para de sacarnos el dinero de los bolsillos, capitaneada por el socialismo rojo y el socialismo azul, que cada vez que un español intenta levantar la cabeza, levantando una empresa, adquiriendo una vivienda, formando una familia, el Estado, para lo único para lo que está, es para ponerse a tu lado y decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Según constituyes la sociedad para empezar tu negocio, antes de empezar a facturar el primer euro, se planta allí y te dice, ¿qué hay de lo mío? Cuando llega el final del trimestre y tú has emitido las facturas, pero cobras a 90 días, la administración llega y te dice, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Quiénes erais autónomos? ¿Alguno habéis tenido IVAs o IRPFs a devolver? A 6 meses te lo pagan.
y luego una inspección. A 6 meses te pagan. Si tú tienes un crédito contra la administración pública por tu negocio, tras la declaración hecha el 31 de diciembre, el 1 de enero tendrías derecho a estar cobrando. Sin embargo, no lo vas a cobrar hasta dentro de 6 meses. 9 meses solo con intereses legales del dinero, del mes 6 al mes 9. Sin embargo, si eres autónomo y no pagas la liquidación del IVA cuando corresponde, aunque tú no hayas cobrado esas facturas, la administración te mete un recargo, una sanción y intereses de demora. Esa es la situación. La administración pública de un tiempo a esta parte juega con las cartas marcadas. Y mientras que ellos siempre ganan, los españoles siempre pierden. Porque esos españolitos que no paran de pagar se encuentran frente a una industria que cada día pierde empleos. Un campo que cada día tiene menos futuro. Una competencia desleal venida de China o de Marruecos que cada día nos pone en situación de desventaja. Una administración pública que cada día recauda más, pero sin embargo invierte menos en servicios públicos. Unos españoles que tienen que salir por su propio esfuerzo acudiendo a sanidad privada, a educación privada, incluso a seguridad privada. Porque la seguridad privada hace 40 años sería impensable. Una España en la que sabías que si te robaban, al momento el ladrón iba a recibir un escarmiento inmediato y que con gran probabilidad tú ibas a recuperar aquello que te hubiesen robado. Hoy en día esa certidumbre ha desaparecido. Venía antes desde la estación con Pedro, un compañero vuestro, y me dice, es que les trincan y la policía no les toma ni los datos, porque saben que no hay nada que hacer. Esa es la situación en la que han puesto los españoles. Y es una situación injusta. Y es una situación que tiene culpables evidentes, que son el socialismo rojo y el socialismo azul. Tengo que terminar ya. 5 minutos. O 10. 5. Bueno, en no menos de 20 termino. Muy rápido. Vox tiene unas propuestas que son muy sencillas. Dicho esto, los malos no quieren escuchar vuestras propuestas. A los malos vuestras propuestas les dan igual. Tenéis que atacar a los malos. Estos argumentos que os he dado hasta ahora son para atacar. La caída del consumo de productos frescos, acordaos. El número de jóvenes menores de 35 años que son propietarios de su propia vivienda, acordaos. El número de exportaciones de tomate español y el número de importaciones de tomate marroquí, acordaos. La evolución de la industria en España, acordaos. El número de viviendas en el mercado de alquiler, que no para de caer, acordaos. Porque todos estos argumentos son los que os sirven a vosotros para atacar a los que llevan 40 años en el gobierno, a los que llevan 40 años arruinando la vida a los españoles, a los que llevan 40 años metidos en ayuntamientos que no han dado vivienda pública, que no paran de subir los impuestos, que no paran de retroceder y desgastar y deteriorar los servicios públicos. Esos son los argumentos que os sirven a vosotros para atacarles y para ponerles de rodillas y para ponerles frente al espejo y para hacer que sean ellos los que se justifiquen ante los votantes. Usted viene aquí y me llama a mí racista, me llama a mí xenófobo, me llama a mí neoliberal, me llama a mí lo que quiera. ¿Por qué no han parado ustedes de subir los impuestos en los últimos 40 años? Salga usted, concejal del Partido Socialista o del Partido Popular, póngase delante de los vecinos y explíqueles por qué en los últimos 40 años el IBI no para de subir. ¿Por qué? ¿Por qué prometieron que iban a dar viviendas sociales y no las han dado? Ustedes aquí en el ayuntamiento y el gobierno socialista, porque el año pasado se dieron menos viviendas sociales de las que desahucios, demandas de desahucio por ocupas. Repetid esos argumentos, porque son los que a ellos les van a obligar a defenderse, a ellos les van a poner de rodillas y les va a hacer tener que salir a justificarse ante su electorado. Dicho esto, las propuestas de Vox son muy sencillas, muy sencillas. Proponemos la derogación sistemática de la normativa y la burocracia de España. A día de hoy en España tenemos normas brutales para todo. El principal problema de la vivienda
viene por la evolución en la calificación de los suelos. Tú pasas del suelo urbanizable, suelo rústico, suelo urbanizable y suelo finalista. Tienes que ir saltando del uno al otro. Tradicionalmente, el suelo finalista era 10 veces más que la cantidad de viviendas que se construyen. A día de hoy el suelo finalista en España está totalmente asfixiado porque el paso de suelo urbanizable a finalista lleva más de 16 años de media. No hay nadie, no hay ninguna empresa, no hay ningún capital, no hay ningún fondo buitre voraz, no hay ningún españolito de a pie que sea capaz de comprar e invertir en un terreno endeudándose o con su propio capital, esperando que en un lapso de 16 años, con suerte, te lo conviertan en suelo finalista. Y una vez convertido en suelo finalista, el lapso para la concesión de las licencias que te permiten iniciar la construcción es de 18 meses. Y una vez que tienes el permiso, inicias la construcción, que tarda de media 2 años. Es imposible para el ser humano de a pie meterse en una inversión como esta. Y la culpa es del socialismo rojo y del socialismo azul, que llevan 40 años metiéndonos en una espiral en la que han convertido la vivienda en una especie en extinción. Derogar 3 normas por cada una, reducir la burocracia, implementar una única base de datos nacional. Con tu DNI deberías ser capaz de acceder a toda tu información. Ellos la tienen toda. Tú vas al ayuntamiento, a un ayuntamiento cualquiera, y dices, hola, quiero que me den la licencia para la terraza de mi restaurante o de mi bar. Vale, tráeme la licencia de apertura. Oiga, que la licencia de apertura me la ha expedido usted. O sea, yo le tengo que dar a usted algo. Dígame el alta de autónomos que me la ha expedido usted. Deme el certificado de empadronamiento en este ayuntamiento suyo que tiene usted la base de datos de empadronados. Yo tengo que irme, sacarlo, imprimirlo para traérselo a usted. Es surrealista, una única base de datos. Silencio administrativo positivo. Si la administración no responde, en 6 meses es un sí. Impulsar el uso de la inteligencia artificial. Hay muchísimas cuestiones en las que la inteligencia artificial ya está operando en algunos ayuntamientos de España que funciona. Si tienes que solicitar un permiso de poda, por ejemplo, eso es una cosa automática. Oiga, usted está empadronado, tiene el vado, tiene el tal, pum, ha pagado la tasa, sí. Eso es una cosa, una verificación automática. Se puede hacer. El IRPF, una revolución tributaria. Reducir el IRPF, 22.000 euros, los primeros 22.000 euros pagan 0 impuestos. De 22.000 a 70.000 pagas el 15% de impuestos. De 70.000 en adelante pagas el 25%. Por cada hijo que tengas, 4 puntos porcentuales abajo. Si ganas 60.000 euros y tienes un hijo, en vez del 15 pagas el 11. Sencillo. Esto tendría un impacto brutal. Según el propio gobierno, cuando lo presentamos en el Congreso, nos dijo que el impacto sería de unos 42.000 millones de euros. Ya hemos señalado que tenemos unos 180.000 millones de euros, unos 200.000 millones de euros para recortar. Es que esto se puede hacer. Es que solo recortando las subvenciones que se dan a dedo cada año podríamos aplicar esta revolución. Una revolución fiscal brutal que dejaría el dinero en el bolsillo de los españoles. El IVA. Mariano Rajoy subió el IVA del 18 al 21% en una cosa que dijo que era provisional. Hay que revertirlo ya. Impuesto de sociedades, cuota de autónomos, igualar el plazo de devolución de Hacienda al plazo del contribuyente. Incorporar las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa en el pago de la nómina. Cuando la empresa te paga la nómina, tienes que ver exactamente cuánto se ha llevado. Un tercio. Un importe equivalente a un tercio de tu salario lo paga la empresa en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Tú no es que cobres 1.000 euros, cobras en realidad 1.300. Lo que pasa es que los primeros 300 se los ha llevado la administración pública directamente al bolsillo sin que tú ni siquiera los huelas. Ya termino, perdón. Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se puede. Tiene un coste aproximado de 80.000 millones de euros las medidas que hemos estudiado. Se puede hacer. Se puede hacer. Una auditoría sistemática de los gastos. Presupuestos con base cero. Los presupuestos los cogen, actualizan los precios y dicen este año en vez de 1.000 son 1.020.
En vez de 1020, 1060. Y así van los presupuestos de todos los años. Eso os pasará en los ayuntamientos. Si hacéis una revisión hacia atrás de los presupuestos, veréis que sistemáticamente hay partidas que están congeladas, ahí colocadas en el presupuesto que no hacen más que subir en la cantidad. Lo veréis, miradlo y usadlo como argumento. Limitar las transferencias de las comunidades autónomas. Suprimir las subvenciones, eliminar las aportaciones a empresas públicas, retirar la adhesión de España a los Acuerdos de París y el Pacto Verde. Se acabó, hay que volver a la industrialización de España. Energía nuclear, plan del agua, apoyar a nuestra industria agroalimentaria, por supuesto, remigración. Oiga, quien venga aquí a delinquir, que se vuelva a su país, ya, ya. ¿Qué sentido tiene que el 50% de la población reclusa en España sea de origen extranjero? Un tipo que viene aquí, de fuera, y se dedica a cometer delitos, se va a cumplir la pena a su casa. Quien venga aquí que esté trabajando por lo menos, que esté contribuyendo por lo menos, que esté comportándose con urbanidad, que esté adaptándose a las costumbres de España. Pero alguien que venga y pretenda delinquir, vivir del gobierno, vivir del Estado, vivir de las ayudas públicas, que todos vosotros pagáis con vuestros impuestos, es lo que no se puede. Además de eso, esa inmigración ilegal que viene aquí a delinquir, a quienes en peor situación deja, es a los inmigrantes legales que han venido cumpliendo las normas. Porque una persona que ha venido pidiendo sus permisos de forma legal, ha esperado los trámites, ha llevado a cabo la burocracia, ve cómo le adelantan por la derecha aquellos que vienen haciendo trampas. Y encima de hacer trampas se benefician sistemáticamente de las ayudas públicas. En fin, acabar con el efecto llamada, suspender la cooperación al desarrollo a aquellos países que no colaboren. Oiga, usted, tengo aquí determinadas personas que han venido de Marruecos, los devuelvo para Marruecos. No, no los acepto. Bueno, se acabó toda la ayuda que España pueda dar a Marruecos. Se acabó toda negociación que España puede tener con Marruecos. El embajador de Marruecos se vuelve a España hasta que ustedes no acepten la remigración de todos aquellos marroquíes que están metidos en las cárceles españolas para que cumplan su condena en Marruecos. Incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles. Suelo disponible, aligerar burocracia, devolver la seguridad jurídica al mercado de los alquileres, inundar España con vivienda protegida, promover que los españoles vuelvan a ser propietarios de la vivienda en la que están, oportunidades en la España abandonada. Esto es una cuestión que muchísimas zonas de España que tenían una industria propia que permitía vivir a la gente en provincias, en pueblos pequeños cercanos a la capital, volver a eso. ¿Por qué? Porque si no tienes eso, lo que pasa es que se produce una concentración de la población y la gentrificación en las capitales de provincia, etcétera, etcétera, y básicamente unas medidas que permitirían de forma sencilla y en un lapso muy breve volver a España, en vez de ser un campo yermo, a ser esto, un campo verde, en el que florece el futuro y en el que los españoles vuelvan al bienestar que motivó el principal crecimiento de España. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.